Muy buenos días. Tenemos con nosotros a la socióloga Marilyn Fernández, quien tiene una larga trayectoria en su trabajo como coach de desarrollo social y nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su profesión. Buenos días, con mucho gusto. Será un placer. Bueno, cuéntenos cómo empezó su formación como coach. Bueno, un poquito antes me gustaría hablarles que me gradué en el año 1990 como socióloga en Cuba y que más tarde en el año 2000 me gradué como máster en sociología en la Universidad de La Habana y la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de esta graduación yo seguí incursionando en profundizar todos los temas referentes fundamentalmente al desarrollo comunitario, que es el ámbito de la sociología en el que más yo me he especializado, el trabajo con las personas. Y más tarde, además de cursos, me gradué como coach y como mentor coach internacional. Ay, qué experiencia tan linda. ¿Y qué otras áreas en lo que se refiere a su trabajo ha incursionado? Bueno, desde que ya me gradué empecé a trabajar en un proyecto de transformación urbana en La Habana, Cuba, en un barrio que se llama La Huinera. Y ahí fue una experiencia bien interesante porque en primer lugar comencé mi periodo laboral y en segundo lugar fue como el primer gran laboratorio que tuve para enfrentar esos conocimientos teóricos en la práctica, que realmente es bien difícil porque se trataba de un barrio insalubre. Se trataba de residentes que tenían indisciplina social y que empezó toda una transformación física del territorio sin tener una preparación social en estas personas. Y eso hizo que yo llegara a este lugar para que empezara a trabajar con la conciencia de estas personas para prepararlos al nuevo hábitat que iban a tener. Entonces fue un trabajo realmente enriquecedor porque ahí pude ver los diferentes tipos de personas, las culturas que traen las personas de los diferentes lugares donde nacen, también los arraigos que tienen muchos, que aunque tú puedas darle a la gente una mejor calidad de vida, si esas personas no están preparadas para vivir en esa mejor calidad de vida, para ellos no ha cambiado nada. Entonces, primero, antes de una transformación física, tiene que haber una transformación en la mente de las personas. Después fui a trabajar a otro proyecto bien interesante que fue el proyecto de revitalización del Parque Metropolitano de La Habana, un parque urbano situado en el corazón de la ciudad de La Habana, donde influyen sobre él 4 de los 15 municipios de la ciudad, donde su eje conductor era el río principal de los habaneros, el río Almendares, y donde no solo habían asentamientos poblacionales, sino industrias, había una parte de desarrollo agrícola, en fin, eran muchísimos intereses, casi todos contrapuestos, los que estaban presentes dentro de este gran proyecto. Y también llegué ahí en un momento donde existía un plan maestro del parque que decía qué era lo que había que hacer. Sin embargo, no, el gran desafío era cómo se iba a lograr. Y para eso hacía falta la experiencia de una persona que trabajara con la gente que vivía ahí, porque eran los residentes, los trabajadores, los agricultores, los decisores, los que tenían que dar las diferentes perspectivas de qué querían de ese lugar. Y eso fue realmente un desafío bien complejo, sin embargo fue uno de los ejercicios más lindos que he hecho en mi vida profesional.
Puedo seguir porque después fui a trabajar a otro gran proyecto que fue el de saneamiento de la Bahía de La Habana, donde hay 10 de los 15 municipios de la ciudad también estaban involucrados en toda la cuenca, o sea, en la bahía en sí misma y en la cuenca tributaria. Y ahí fue un trabajo súper interesante de educación ambiental, de disciplina urbana. Se trabajó en proyectos de colaboración internacional porque se necesitaba financiamiento externo para poder implementar las grandes acciones que habían que desarrollar ahí. Y finalmente en Cuba terminé trabajando en las Naciones Unidas en un programa que se llama ONU Habitat, que es el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Allí trabajé por 9 años, era la oficial de programa de esa agencia y desarrollé por todo el país importantes proyectos que estaban vinculados al hábitat, que tenía que ver con la vivienda fundamentalmente y con las infraestructuras. Y mi misión fundamental allí era buscar fondos internacionales para apoyar al país en, vamos a decir, implementar algunos de los desafíos que tenían en esa materia urbanística. Sin embargo, también desde mi conocimiento sociológico fui capaz de incorporar un poco esa experiencia y trabajar con todas las personas. Siempre todo tenía un enfoque comunitario, porque desde el enfoque de sostenibilidad que incluso se maneja en Naciones Unidas, no solo se trata de la sostenibilidad financiera, sino la sostenibilidad social, que implica que además de que llegue el recurso financiero, como una vez que se va ese aporte exterior, la gente va a continuar su vida. Y para eso tienes que desarrollar capacidades. Maravillosa experiencia y aprendizaje. Da gusto conocer personas como tú. Ahora, ¿en algún momento sientes o crees que hay una retroalimentación en esta labor tan bella que estás haciendo? Sí la hay, porque a veces los que no conocen mucho ni creen en el valor de la participación comunitaria y de la participación social, son escépticos a la hora de pensar que la gente no se involucra. Y yo sí tengo pruebas, testimonios, que la gente sí se involucra cuando tú le das esa participación. Por eso el enfoque bajo el que siempre he trabajado es una participación desde los principios de el ser, hacer y tener. Y bajo el enfoque del principio aprender haciendo. Y las personas, si tú no la informas, si tú no le pides opinión y si tú no le permites que sus opiniones sean tenidas en cuenta en cualquier proyecto que se vaya a hacer, por pequeño o grande que sea, van a tener el poder de los que no tienen poder, que es no dejarse apoderar. ¿Y qué quiere decir eso? Que se mantienen al margen de toda la transformación y lejos de apoyar lo que está pasando, se resisten. Hay un empoderamiento. Hay una resistencia al cambio. Y cuando esto ocurre a la inversa, o sea que desde el inicio tú tienes en cuenta a las personas, sus conocimientos, sus experiencias, su saber popular, pues la gente entonces se siente parte de la experiencia y apoya, se compromete, se hace responsable. Qué bien. Hablemos un poco sobre la rehabilitación psicosocial, que creo que es donde estás enfocada en este momento. Así mismo, yo hace 4 años llegué a los Estados Unidos con mi familia y bueno, después de haber vivido esa hermosa experiencia en organismos internacionales como la ONU, tuve que reorientarme en función de la nueva sociedad a la que ahora estoy insertada. Y siempre el nuevo enfoque tuve la idea de no desvirtuarlo de mi carrera,
de lo que sé hacer, de lo que amo y me apasiona hacer. Y conocí este ámbito de la rehabilitación psicosocial, de la formación como terapista en salud mental, porque la esencia de este trabajo de la terapia está basada en los temas psicosociales. Por tanto, está muy vinculado a lo que yo sé hacer. Es un trabajo hermoso, sobre todo porque trabajo con adultos mayores, un grupo de edad que me gusta trabajar, que sé que necesita del apoyo de la sociedad y de los profesionales, y que también considero que pueden mejorar mucho con este enfoque de esta terapia, porque es un enfoque basado en que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. A estas edades todavía se pueden desarrollar habilidades. A esta edad todavía se pueden cambiar creencias, se pueden incorporar nuevos hábitos, y lo que uno más bien hace es darle determinada información y técnicas de empoderamiento que tanto necesitan, porque hay como un denominador común en la vida de estas personas, que es la soledad, que es la baja o pobre relación interpersonal o social que tienen a nivel de la familia, a nivel de las comunidades, porque es un tipo de vida diferente al que han vivido en sus países. Casi todos son emigrantes, vienen de otras creencias, de otra idiosincrasia, de otras culturas, y esto es un choque también cultural que se le añade a, vamos a decir, las características propias de la edad de los adultos mayores. Por tanto, cuando ellos están en una fase en la que piensan que como que están terminando su vida, aparece esta oportunidad para ofrecerle un nuevo camino para consolidar su vida y para darse cuenta que todavía tienen mucho que hacer, mucho que aportarle a la familia, aunque muchas veces la familia lo desconoce o no lo quiere tener en cuenta, para ellos realizarse de manera individual, para ellos tomar decisiones, que muchos dejan de tomar decisiones, también por el propio hecho de que ya no tienen esa independencia económica, de que ya no, los hijos se han ido y más bien como que se recluyen en sí mismos y no se dan cuenta que afuera también hay un mundo infinito de posibilidades, incluso para la interacción social, de personas que como ellos también están pasando por lo mismo. Y entonces se produce un choque y un intercambio de saberes, de aprendizaje, de experiencia, a través de las cuales ellos mismos se fortalecen. Qué bien. Hay algo importante a nuestro mirar, pues, que cuando se habla de rehabilitación, el común de las personas pensamos que solamente rehabilitación se trata de lo físico. Y con esta aclaración que nos has dado, se ve claramente que esa rehabilitación es emocional, psicológica, tiene diferentes aspectos en algo que uno no ve, por lo tanto a veces no lo valora. Así mismo. No, y me gusta mucho esta pregunta que me ha hecho, porque mira, este mundo de la rehabilitación psicosocial desde el método que se plantea, también ha sido un elemento, un gran aporte a todo lo que tiene que ver con el trabajo de la psiquiatría y de la psicología en el mundo. ¿Por qué? Porque mayoritariamente cuando las personas a esta edad, como la que yo acabo de decir, que son adultos mayores, empiezan a tener síntomas de faltas de memoria, de problemas de coordinación, de problemas de locomoción y demás, lo que hacen cuando van al médico es que antes lo mandaban directamente a Citrus. Citrus o en otro lugar del mundo, puede ser a un lugar de psiquiatría directamente. Y entonces el concepto era rehabilitar, que la persona se rehabilite en esos lugares.
De modo que quedan, en primer lugar, excluidos de la sociedad. Y este enfoque dice, hay que rehabilitar a la persona en el entorno, desde donde vive, con su familia. Y no necesariamente estos síntomas de ansiedad, de depresión, de desmotivación, son síntomas que terminan en un reclutamiento interno de esta gente. No es así. Eso es por una parte. Y por otra, por supuesto, la rehabilitación, por eso se llama psicosocial. Porque más bien aquí no damos rehabilitación física. La rehabilitación física la da otro tipo de terapista. Aquí lo que se da es rehabilitación de las emociones que tienen las personas, que como dije ahorita, la mayoría padecen de depresión, de ansiedad, de problemas de concentración, de problemas de memoria, problemas de coordinación, falta de percepción, también por problemas sociales que encaran en su entorno diariamente y que entonces empieza una inhibición de facultades que antes tenían, la dependencia, el exceso, vamos a decir, de protección que a veces los daña, porque la familia muchas veces como que los protege tanto que no los deja ser y entonces caen como en un vacío de inacción, que eso muchas veces es lo que los lleva a ese deterioro cognitivo que después se observa en ellos. Por tanto, aquí se le dan habilidades sociales de todo tipo, habilidades cognitivas y habilidades emocionales para insertarse en la sociedad de una manera mejor. Eso está maravilloso. Hay un pequeño detalle y es que las personas, adultos mayores sobre todo, cuando la familia ve que se le escapa de las manos su manejo, lo primero que hacen es querer llevarlo a un lugar donde lo atienda otra persona o lo atiendan otras personas. Aquí se está tratando es de rehabilitarlos emocional y psicológicamente para que ellos continúen en su entorno y en una forma sana mentalmente. Muy bien, así mismo es. Eso, perfecto. Bueno, esto ha sido maravilloso, de verdad que esta entrevista ha sido un ejemplo y un aprendizaje también para mí. Y de verdad le agradezco altamente y tengamos en otra oportunidad, en otra ocasión la oportunidad de hacerle una nueva entrevista. Muchísimas gracias y con gusto puede contar conmigo. Bueno, felicidades. Bueno.